Hola, ¿qué tal, querida comunidad de internet? Sean todos bienvenidos una vez más a este programa de Hiperión, el podcast. El día de hoy traemos un tema muy interesante, corrosivo posiblemente. Perturbador, diría Dross. Exactamente, perturbador diría el buen Dross. Un tema que a lo mejor pues muchas personas, sobre todo tal vez los hombres, estén muy familiarizados en este tema, pero no le damos la importancia o la profundidad que puede llegar a tener y hasta dónde puede impactar esta situación en nuestras relaciones interpersonales. El día de hoy vamos a tener a la poderosísima Verónica Noyola, una de nuestras psicólogas en servicio social, que nos trae el tema de consumo de material audiovisual explícito para adultos y su relación con la violencia sexual y feminicidios, que la verdad sí conmociona bastante cuando empiezas a leer. Sí, fíjate que entrando un poquito en el tema, hablando un poco de la pandemia, recuerdo esta parte de que pues ya teníamos un problema grave en México en cuestión de la violencia de género y de los feminicidios, y lamentablemente de las estadísticas que vi me parece que se cuatruplicó por la pandemia. O sea, hay 4 veces más violencia intrafamiliar, violencia de género. Principalmente la mujer en la mayoría de las situaciones es la víctima, y ahora en el feminicidio se cuatriplicaron. Entonces uno pensaría como que lógicamente pues si estamos todos guardados en casa, pues deberían de disminuir ciertas problemáticas, pero no, la realidad es que aumentaron. La verdad es que es preocupante saber el hecho de que lo que se supone que es como tu lugar seguro, porque pues es tu hogar, es donde estás, en donde te guardas, en donde debería de haber mayor protección, es donde más te vulneran. Y pues desgraciadamente una de las cosas que también aumentó con la pandemia fue el consumo. Se elevó creo que un 70% el consumo de contenido para adulto. Entonces, pues primero digamos que es contenido para adulto, porque al final de cuentas se puede definir de muchas maneras, pero si lo hablamos de manera como concreta o de manera formal, pues se puede decir que es la producción de manera profesional o amateur sobre pues a contenido audiovisual, ya sean imágenes, videos, en donde se interacciona en relaciones sexuales 2 personas o incluso más. Pero cuando empiezas a profundizar un poco más sobre todo el contenido que hay sobre esto, pues es sumamente interesante, porque hay aproximadamente más de 70 categorías para consumir. 70 categorías. Más de 70 categorías. Entonces estoy hablando de que hay muchísimo de dónde elegir, porque es un catálogo enorme. Pero ¿con qué fin se hace esto? Se supone que se creó con la intención de que se pueda dar placer una persona a otra, o incluso de manera autónoma. Pero ¿qué pasa cuando se empiezan a distorsionar como todo lo que conlleva el consumo? Porque al final de cuentas todo mundo habla sobre, no, pues es que sí, la pornografía afecta de tal manera, que afecta en el cerebro, afecta de lo demás, pero ¿qué pasa cuando empieza a haber pues connotaciones como graves en la autoimagen, en cosas de la salud? Porque yo tengo entendido que los hombres, a partir de que empiezan a hacer como hábito, que llegan a consumir pornografía, pues lo que sería diario, empiezan a tener como problemas de disfunción eréctil, e incluso empiezan a tener eyaculaciones precoces, y no empiezan a sentir insatisfacción con personas, con mujeres, ya no alcanzan como esta parte del placer en tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a cierto nivel de lo que se consume. Que es como esta parte que decimos de la desensibilización sistemática, ¿no? Como que va por ahí esta situación de se van acostumbrando a tener como beneficio o esta práctica tan habitual, que pues pierde como que el significado, ¿no? De hecho, por ahí, no me acuerdo cómo se llama esta práctica, a lo mejor tú la has escuchado, pero es esto creo que es sexo tántrico.
que es esta cuestión de que las relaciones sexuales son como sagradas, son como una parte espiritual, es algo como que no puedes hacerlo así con cualquier persona, y es algo así como de que pues mueves energías y cosas por el estilo, y está por una parte esta parte, ¿no? Estas relaciones sexuales que digamos que son únicas, son bonitas, tienen un significado espiritual, y nos vamos al otro extremo, ¿no? De que pues es como si fueras a comprar leche o galletas a una tienda y pudieras agarrar las que quisieras y hasta te podrías empachar si quieres y no hay problema, ¿no? Entonces, bueno, es como bien raro porque México ocupa a nivel Latinoamérica el primer lugar en consumo de pornografía. El primer lugar a nivel Latinoamérica, y a nivel mundial estábamos en el 7º, pero no sé si sea bueno, pero bajamos al 10º, pero aún así somos, o sea, dentro de los primeros 10 lugares que más consumen este tipo de contenido. Somos cochinones. Sí, y aparte luego dices, bueno, se han de aventar sus maratones, le han de buscar, han de mínimo algo han de encontrar entretenido, pero resulta que no. La trama, ¿no? No, a que un final, un desarrollo bien padre. Personajes complejos. No, pero resulta que solamente se ven entre aproximadamente 2 minutos a 5 minutos de video. Y ni siquiera los terminan. O sea, como que le van avanzando. O no, o sea, se saltan a la parte en donde se está teniendo el coito, se termina el coito y buscan otro video que sea igual de cortito, y es lo que, o sea, es lo que hacen. Ven, creo que aproximadamente unos 2, 3 videos a lo mucho. Y se acabó, y muchas gracias. Así de, ¿y el contexto? Ajá, y fue de qué se trató el video. Contexto, mucho texto. Sácame 5 preguntas, por favor. Entonces, ¿de qué color eran las sábanas? ¿No? Ajá. Pues, quién sabe, no, solo Dios sabe. Oye, es preocupante, y yo creo que bajamos al número 10 no porque no tuviéramos las ganas de seguir en el primer lugar o en el 7º, yo creo que fue porque nos cortaron el internet y no había para pagarlo. Yo creo que eso fue lo que nos hizo bajar. La cuesta de enero que duró toda la pandemia. La pandemia de enero, sí, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí. Pero bueno, ¿qué otro dato tienes ahí de esta situación de la pornografía? Pues resulta que obviamente no solamente los hombres lo consumen, sería muy tonto creer que solamente pues el género masculino lo hace. Pero de hecho aproximadamente el 13% de las mujeres consume pornografía, pero consume pornografía homosexual. Entonces, aunque son heterosexuales. Aunque, o sea, si las mujeres heterosexual prefieren ver contenido de mujer y mujer a ver contenido heterosexual. Es que esa ya se la saben. Ya sabemos por dónde va el camino. Sí, ese truco ya se lo sabe. Dicen, pues quiero aprender cosas nuevas, ¿no? Sí, pero sí es bien curioso porque en uno de los artículos que leí sí expresan las mujeres que es más placentero para ellas ver mujeres interaccionar que el sexo heterosexual, porque solamente se basa en penetración, uno que otro madrazo y muchas gracias. ¿Cómo que uno que otro madrazo? Es que no te has dado cuenta que, o sea, a pesar de que hay tanta pues variedad de contenido, la mayoría se centra en te voy a cachetear, te voy a ahorcar, nalgadas, o sea, de verdad es un contenido que dice, ¿qué onda? ¿Por qué me estás pegando? ¿Por qué le estás pegando? Se debería de ser bonito, ¿no? Y no lo dice, ¿verdad? O sea, no es como de, oye, te puedo dar una pompi. No, nada más va de... y truena y se ve la marca y si te quedas de, ay, eso se siente bonito. Entonces... Que luego ahí, pues, está feo. Sí, está feo. Sí está... No está padre, no lo hagan. Pregunten mejor. Sí. La lista, ¿no? El menú, ¿qué se puede hacer? A la carta. La lista enfrente, en la cama. Pegada ahí en el refri, cabecera. Recordatorio. Ándale también en el refri. Bueno, es que depende de dónde los agarre el hornicron. Entonces te digo, a pesar de que hay un catálogo tan inmenso,
pareciera que se buscan estímulos muchísimo más fuertes para alcanzar a lograr lo que sería la complacencia como persona individual que está viendo pues este tipo de contenidos, y es ahí donde viene como la distorsión de todo esto, porque desgraciadamente la mayor parte de la educación sexual que tenemos en México, pues al ser tercermundistas desgraciadamente, o bueno, país en vías de desarrollo, no hay una apertura total sobre el tema, entonces nadie nos está educando. Y no sé tú, Harry, pero por lo menos yo como experiencia personal recuerdo que yo tuve acceso a este tipo de contenido siendo una mocosa, iba en primaria, según lo recuerdo. Y ahorita podemos hablar de internet y de celulares y de computadoras, pero y pues, de páginas, ajá, ¿no? Incluso hasta en Facebook. Luego Facebook a las madrugadas sí se pone bien turbio. TikTok también, dices, ay, caray. Fíjate que TikTok no tengo. No, todavía no. Bien. Todavía no caigo en las garras de TikTok. Bien. Pero sí es como bien interesante porque, preguntas y es como de, pues es que vi una revista en donde viene una chica en bikini. Luego las revistas de chismes es lo que tienen en la portada, como la de TV Notas. Entonces dices, tienes acceso a este tipo de contenidos de manera tan sencilla que luego pues lo que ves es lo que haces, no preguntas, y más porque pues todavía por lo menos la generación de mis papás era como de, Diosito santo, ¿por qué me estás preguntando esto? Diosito te va a castigar. Que te lo enseñen en el catecismo. No, hombre. Bueno, desgraciadamente te lo enseñan de otra manera, pero... ¡No! No se hacen bromas de estos muchachos. Diosito nos va a jalar las patas por andar haciendo esto. Fíjate que... ¡No! Ay, no. Por ejemplo, a ti te tocó esa parte. A mí me tocaba mucho, particularmente de esta situación de la pornografía, los chavitos que compraban esas revistas de mecánico. Sí. Las joyas estas, el libro vaquero, ¿no? Ajá, el libro vaquero. Y fíjate, ya eran mentalidad de tiburón, ya eran emprendedores, porque te cobraban, o sea, llevaban a la secundaria las revistas. No manches. Y te la prestaban por 5 pesos. O sea, tú le dabas 5 pesos y te la prestaba para que tú estuvieras leyendo la revista en lo que el profe pues se dormía o iba, o tú que en el rato que quisieras, ¿no? Y te cobraba 15 por llevártela a tu casa y regresar, como si fuera Blockbuster. No, sí, bueno, ¿no? En el caso de los hombres, así pasaba. Sí, y era de, no, pues traigo. Luego empezó lo de los DVDs, que ya ves que, bueno, yo creo a lo mejor tu generación y la mía no son tan distantes, quiero pensar, quiero sentirme joven, y creo que nos tocó el VHS. Sí. Entonces, cuando empezó lo de los DVDs, antes del Blu-ray y el streaming, también te vendían a 10 pesos o a 5 pesos te llevaban las películas. Era una mafia de contenido en las escuelas. ¿Pero por qué? Primero porque sí, yo creo que específicamente en ese tema es como ineludible la parte del despertar de la vida sexual de los seres humanos en ciertas edades. Es que es lo esperado. Y por otra, el morbo. O sea, como que la misma escuela no ayuda de que los papás no quieran hablar del tema, de que los maestros no quieran hablar del tema, y pues los alumnos van a descubrirlo sin dirección porque no se quiere hablar del tema. Y ahí es donde pasa todo esto, ¿no? Sí, es que, o sea, hablando de esto de las experiencias, yo recuerdo que en secundaria pues me tocó con un maestro que quería hablarnos acerca sobre relaciones sexuales, pero fue muy curioso, o sea, porque es un recuerdo como muy tangible, en donde él dibuja varios monitos en una cama, en el pizarrón, y cuando era un grupo de puras niñas, en la secundaria yo estaba en un grupo de puras niñas, porque ahí nos acomodaban pues conforme talleres, me tocó corte y confección, estereotipos de la vida, entonces nos acercamos y le preguntábamos, es que ¿por qué está escrito, o sea, está dibujando eso? ¿O qué nos quiere explicar? Pero este profe se puso tan rojo, de verdad tan rojo de lo incómodo que sintió, que prefirió borrar los dibujos y nos cambió por completo el tema. Entonces dices, o sea, estamos en un país que tiene una necesidad enorme de educación sexual,
pero luego los adultos no les puedes preguntar algo porque prefieren evadir el tema. Entonces, ¿qué consecuencias trae esto? Más necesidad de satisfacer el morbo y la curiosidad por cierto tipo de temas, que pues ahorita te digo, tenemos ahorita a la mano internet y los niños tienen celulares siendo bien chiquititos. ¿Quién regula lo que ven? Sí. Y aparte sí. Sucedió algo muy curioso en YouTube hace como unos 3 años, según lo recuerdo, en donde cierto contenido para adultos que se estaba subiendo era bajo características de contenido infantil. Sí, el escándalo de YouTube Kids, ajá, ¿no? Sí, que era la misma plataforma, pero específicamente para niños, y se filtraba ahí el contenido que se quería llegar a los niños, que no era y no nada más de sexo, o sea, había unas cosas bien turbias, ¿no? Sí, bien feas. Un Bob Esponja. Ay, no. Sí. Entonces dices, pues, ¿qué estamos haciendo, no? Pues al final de cuentas, nada, porque a la fecha todos seguimos consumiendo este tipo de contenidos, aunque por más persinados que nos queramos ver y decir, ay no, yo nunca he visto, desgraciadamente alguna vez lo hemos visto. La diferencia es enorme. Las mujeres lo consumimos de manera ocasional, cuando digamos no que, diario, no antes de dormir, o sea, no, a lo mejor sino esta parte cada de 15 días, una vez a la semana. De esta parte de querer seguir erotizando, de querer tal vez aprender desgraciadamente de cómo ser sensuales o esta parte. Pero luego viene el otro extremo, porque al final de cuentas consumirlo diario, luego hay chicos de edades que están en la etapa adolescente que no consumen una vez al día, lo consumen prácticamente todo el día. Sí, 8 horas, 10 horas. Ajá, y luego dices, oye, pero esto no es un programa de chismes. Pues no es un documental. Ajá, yo personalmente digo, oye, pero se te va a enchuecar la vara. O ya ni la vas a poder parar, hijo. No, imagínate. Entonces dices, bueno, todas las investigaciones que se han hecho hasta el momento son de las repercusiones que provoca en el cerebro. Sí son graves, sí se tienen que atender, pero ¿qué pasa con todo lo psicológico que está trayendo esto, con todas las consecuencias, pero que nadie está atendiendo? Porque sí he escuchado, o incluso yo también tengo como mis fallas, por así decirlo, de querer desear cambiar mi cuerpo, pero todo el tiempo nos comparamos. Y por lo menos yo sí recuerdo mucho en conversaciones con mis compañeros de secundaria, que es como cuando más latente es todo esto, donde pues que yo quiero el pene de este tamaño, es que o sea, cómo nos va a crecer, cómo le hacemos para ir, es como que cámate por favor. Ahorita que lo piensas, sí es como de cámense por favor, tranquilos. Y son chiquitos, ¿no? O sea, dices tú. Sí. O sea, no, pues dices, ya vamos empezando la partida con errores, porque dices, pues desde el principio todavía ni tienes las primeras experiencias o aproximaciones, o ni siquiera sabes lo que te gusta, pero ya esta cultura, como tú dices, te está metiendo como estereotipo de éxito, de un hombre atractivo tiene que ser así, tiene que alto, tener la más grande, tiene que superar los 5 centímetros. ¿Y tú por qué 5? Duele, cálmense por favor, no quiero morir empalada, gracias. Pero bueno, ahorita mencionaste esta parte importante de lo psicológico, que supongo por ahí va tu investigación de cómo afecta en el cerebro. ¿Qué encontraste? Pues es que va de la mano. Una vez claro que pues ya hicimos, bueno, hay un problema con todo este contenido, ¿qué pasa con todo lo demás? Se afecta la autoestima de una manera horrorosa, inimaginable. Volvemos a lo mismo, personas que desean cuerpos que no tienen. Personas, mujeres y hombres parejo. Las mujeres tendemos más a la idea de pues me opero y ya. Pero ¿qué pasa con estos hombres que distorsionan todo por tener el tamaño perfecto? Ya sea que si están musculosos, la altura, que si blanca, chueca, que si traen chanfle, y dicen, no, es que tiene que ser como la de tal actor, ¿no? Y luego viene la parte comportamental. ¿Qué es lo
lo bueno de este tema. Exacto. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Entre más estímulos se necesitan, más fuerte es el contenido que se consume. Entonces, entre más profundizas en el contenido de pornografía, te encuentras con unas barbaridades que incluso yo sí me cuestiono cómo es que lo disfrutan. Yo como persona, como mujer, porque al final de cuentas, pues es la que se lleva la chinga. No sé si puedo decir chinga, pero ya lo dije. Ya dijo chinga. Entonces es... Facebook no nos cancela. Por fin, ya no me bloquees 3 días. No, no. Entonces es esta parte de que se trata de reproducir y las relaciones sexuales que se tienen con la pareja ya ni siquiera son placenteras, incluso llegan a ser dolorosas, porque pasa que los contenidos, a ser tan resumidos, ni siquiera se dan cuenta de si la mujer está preparada para la penetración o a su vez parejas homosexuales que estén teniendo relaciones, no se está tomando en cuenta como la preparación, la lubricación para poder llegar a la penetración, sino es como de me quito la ropa y entro. Entonces esto genera dolor. Y luego vienen lo que te decía, cachetadas, ahorcamiento, nalgadas, pero a un nivel inimaginable en donde quedan marcadas. Incluso hay varias chicas que se dedican al medio que dicen, yo le pedí al director que se detuvieran porque me estaba doliendo y no se detuvieron. Madre mía. Entonces, penetraciones sin consentimiento, específicamente el anal es la que más se hace. O que se solicita, no se solicita, que se obliga a las actrices a practicar sexo oral y es como que hasta donde llegue y si te estás ahogando no me interesa, porque es primero mi placer antes que el tuyo. Ya si se lleva de paso la epiglotis, ni modo, es parte del contrato. Entonces... Luego vienen comentarios, pero es que para eso les pagan, porque siguen ahí. Y sí, la industria paga mucho y paga muy bien, pero ¿a costa de qué? Entonces, cosas que no se estipulan en los contratos, los productores, porque mayormente son hombres, son muy pocas las mujeres que dirigen, porque las críticas son de, ay, es que hacen contenido muy suave. Y como que, cámate, pues es pero, cariño. O sea, respetar los derechos humanos en el trabajo y tenerles relaciones sexuales dignas es hacer contenido suave. O sea, hay que violar la ley para hacer contenido aceptable, que es lo malo, ¿no? Que luego decimos, el morbo vende. Y lamentablemente el morbo vende y mucho. Entonces, es donde por lo menos deberíamos de cuestionarnos a qué grado de real conciencia estamos llevando estos contenidos a nuestras vidas. Sí, la educación sexual es sumamente importante, pero cómo se puede contrarrestar el resultado de este tipo de contenidos. Hasta el momento no hay como una respuesta específica, porque se abren centros de ayuda y de información sexual a los cuales no se les da difusión porque los padres se asustan. Es como de a mí, por ejemplo, pasó que en Monterrey los padres les dijeron que no a la educación sexual integral a los niños porque les iban a enseñar el Kama Sutra. Ah, sí. Entonces, que hasta tiraron los libros o cortaron las partes de sexualidad, algo así. Y que las grapaban y es como que, oigan, ¿qué es esto? ¿Del siglo XV? ¿Qué onda? Entonces, dices, bueno, se puede hablar en pareja, pero ¿qué pasa cuando tu cónyuge, tu pareja no te hace caso? Entonces, desgraciadamente con este tipo de contenido se sigue internalizando y se sigue fomentando todos los estereotipos de género que ya tenemos. O sea, porque a pesar de que muchos dicen es que el patriarcado no existe, es que las mujeres ya tienen muchos derechos, es que las mujeres ya se pueden quejar, esto solamente sigue arraigando que la mujer es un objeto de complacencia. Y desgraciadamente como el 0.5% de contenido es dirigido para mujeres, el resto es para hombres. Que es esta parte de la parte del patriarcado como una manera de defenderse, ¿no? Digamos, estaban
tranquilos, por así decirlo, en la cuestión del poder, y al momento de sentir esta resistencia, en vez de llegar a una conciliación o de, bueno, vamos a acordar algo, vamos a llegar a este principio de equidad, en vez de eso se ponen más violentos, ¿no? Porque sienten como que se les está quitando un derecho casi que divino. Ajá. Y eso hace que pues se dispare la violencia en todos los sentidos, no nada más en la cuestión sexual, ¿no? Fíjate, que creo vamos para allá con esta cuestión del feminicidio. Hay muchas historias muy escabrosas que como psicólogos y criminólogos nos toca escuchar de repente. Entonces uno no esperaría, no se daría cuenta hasta ahorita que por ejemplo tú lo mencionas, que este camino de violencia es una construcción que va sumando de manera gradual y que esa suma viene también desde estos contenidos. Uh-huh. Y cuántas personas no consumimos, me incluyo, esta situación y no nos damos cuenta de el trasfondo, ¿no? Del peso que tiene esta situación. Porque, bueno, uno de los artículos sí resalta mucho cómo el sadismo genera placer exclusivo para hombres. Mujeres con trajes de látex encadenadas en jaulas, siendo golpeadas, siendo violentadas con juguetes sexuales que le tienen que producir placer al hombre. Y luego vienen estos comentarios de, pues es que no nada más a las mujeres les hacen eso. Pero ¿por qué no se cuestionan el porcentaje de mujeres que se denominan como dominatrix? Uh-huh. Que hacen contenido y llevan a la práctica ciertos actos bajo el consentimiento de quien se lo piden. Uh-huh. A diferencia de... Sí, no es que agarren un cabrón que fue a la carnicería y en contra de su voluntad lo amarraron, ¿no? A diferencia de la cantidad de mujeres que se desaparecen en México uh-huh. y en el mundo para generar este tipo de contenidos. Recuerdo mucho el caso de una mamá que entrando a Pornhub, viendo videos de pornografía, encontró a su hija de 15 años. Que había sido secuestrada para crear contenido para adultos, teniendo 15 años. Uh-huh. Seguía siendo una niña. Uh-huh. Seguía por debajo de todas las leyes del mundo de que se puede tener relaciones sexuales. Uh-huh. Y no era contenido muy bonito. Uh-huh. Era de este tipo de contenido que te digo que eran mujeres enjauladas. Uh-huh. Entonces, o sea, por más que sigan diciendo es que el porno no causa nada, el porno causa más cosas de las que queremos ver. Uh-huh. Pero seguimos en este tipo de burbujas de, pues es que si a mí no me pasa, no pasa nada. Si yo solamente veo cierto tipo de videos, estoy bien. Como burbuja de privilegios, exacto. ¿no? Mientras no le pase a mis hijos, o a mí, o a mi pareja, o a alguien muy cercano, me vale, ¿no? Uh-huh. Porque fíjate, recuerdo mucho que Daniel había mencionado una de las ocasiones en las que estuvo aquí, que había con la de las muertas de Juárez, que conforme se empezaron a abrir fábricas empezó a haber más desapariciones de mujeres. Uh-huh. Yo encontré un artículo muy similar, no sé si sea del mismo porque recuerdo que él dijo que no lo leyó, pero pasa que se empiezan a abrir las maquilas, uh-huh. Llega un grupo delictivo, empiezan a desaparecer mujeres y específicamente se empiezan a desaparecer mujeres para hacer contenido sexual sádico. Y esto se descubrió a través de todos los informes de todas las muertas de Juárez que hubo. Y la mayoría de mujeres que desaparecieron eran mujeres inmigrantes que no tenían a quién contactar. Una que otra... Que digamos, pues estaban en vulnerabilidad, ¿no? O sea, era un grupo muy vulnerable. Ajá, entonces, ¿qué parte tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos? En general, desgraciadamente, a los hombres que son los que mayormente consumen este tipo de contenidos, uh-huh. que no se están dando cuenta de que por su placer nos están llevando a la fregada a otros. Que es muy parecido a la línea de la drogadicción, ¿no? De los narcóticos. Dices, pues yo nomás la transporto, o yo nomás la consumo, pero no mato a nadie, yo nomás cuido el punto, pero dices tú, seas lo que seas, ya sea que la cuides, que la transportes, que la produzcas, pues es una cadena que genera violencia, ¿no? O sea, uh-huh. y hay muertos, hay todo un
ejército de gente que ha caído en la parte de atrás de ese negocio, de ese beneficio económico. En este caso, del ejemplo, pues lo de la delincuencia y el narco, pero en el ejemplo que tú das, pues mujeres que perdieron la vida por esta industria, ¿no? Que a veces está normalizada, está legalizada en ciertas áreas, pero hay un porcentaje inmenso de esta industria que pues se desprende de la trata infantil y de la trata de blancas. Sí, y específicamente está feo porque luego, bueno, yo lo pongo así y más porque me quedó como muy choqueado una campaña que hubo de los novios también violan. Los novios también violan. Los novios también violan, pero no se dan cuenta de que lo hacen, porque viene de esta insistencia de los videos en donde la mujer siempre está dispuesta, siempre va a querer hacer lo que ellos quieren, van a aceptar cualquier condición, entonces distorsionan la realidad porque no les queda claro que son actuaciones y la realidad es completamente diferente. Porque o podemos no tener ganas, o podemos no estar de ánimo, o simplemente no me gusta lo que están proponiendo. Pero para ellos es como es que si yo lo vi en el video tiene que ser así. Así es el mundo, ¿no? Ajá. Porque no hay educación sexual. Y eso que vemos es como que lo que se tiene que hacer. Ajá. Porque incluso pues, sí, con el simple sencillo, no quieren usar preservativos. Y toda la responsabilidad de anticoncepción y que de cuidado recae en la mujer. Entonces, yo personalmente creo que la pornografía no es lo que provoca a un feminicida, porque al final de cuentas todo esto es parte de todo el constructo en el que estamos, pero sí prepara al feminicida y al violador. Sí, es como un estadio anterior, ¿no? Ajá. O sea, el nivel 1, nivel 2 para pues, ser un pasado de lanza en todo el amplio sentido de la palabra. Digamos que son como los precursores, ¿no? Sí, y más porque sí ha pasado que en comentarios, porque luego también toman capturas de pantalla, comentarios en videos de ciertas páginas, y es como pero es que todas las mujeres tienen fantasías de ser violadas. Las mujeres desean ser violadas. ¿Qué? Ajá, y es como que caray, ¿cómo? Sí, o sea, las mujeres en su interior desean ser violadas. Te la cambio, y a lo mejor si hay psicólogos ahí viéndonos se van a ir de nalgas. Así como hubo hace unos años, 2 años creo, hubo una psicóloga, fue a un programa de radio de televisión, fue viral, porque estaban hablando de los agresores sexuales y de la violación, y entonces ella dijo algo muy parecido de que en el fondo las mujeres querían, algo así dijo, todo acto sexual es un encuentro de amor inevitable. Así lo dijo, no sé si era psicoanalítica, gestal, no sé de qué tendencia era, pero hasta el locutor que no sabía del tema, ¿qué? ¿Cómo dijo? Ajá. Y no, pues obviamente se hizo una cacería de brujas, pero buena, y obviamente tuvo que salir a pedir disculpas, ¿no? Y en este caso era un especialista, en teoría, de salud mental. Entonces tú dices, híjole, te entiendo, sí existe ese tipo de gente que dices, ¿cómo puede estar hablando? Estás viendo que estamos bien malitos. Ajá, y con lo que andas. Y tú le sumas en vez de quitarle, ¿no? Sí, entonces es impresionante cómo realmente el tener como tanto contacto, tanto consumo, tanta interacción, pues crea un plano completamente diferente, porque por lo menos yo sí he notado con las experiencias de mis amigos y de mis amigas y con relatos de varones, percibimos la sexualidad completamente diferente. O sea, es un abismo enorme. No te voy a decir, hay una que otra compañera que expresa de manera abierta que disfruta ciertos actos, ciertas conductas. Como
fetiches, por así decirlo. Podríamos decirlo. Pero aún así, la diferencia es pues el consentimiento, el solicitarlo y que tu pareja esté de acuerdo a querer llevarlo al acto solamente porque lo vi en un video. Y es muy interesante el hecho de que todas las investigaciones se hacen como a favor de vamos a cuidar la salud mental del hombre, que sí se necesita para regresarlo a la realidad de lo que es la sexualidad realmente, pero muy pocas investigaciones acerca de cómo las mujeres seguimos siendo cada vez más violentadas de manera sexual, que se puede llegar a un eslabón del feminicidio, porque al final de cuentas el 90% de los feminicidios presentan violencia sexual. Okay. Entonces, creo que sí hay una brecha enorme, y más porque un artículo muy interesante que encontré fue que los hombres empiezan a tener fantasías cada vez más violentas al momento de tener relaciones sexuales. Entonces, cuando consumen, sí, porque pues lo que pasa con los medios de tecnología que tenemos, que lo traemos en cualquier lado, internet casi, pues, no día gratis, porque pues no es gratis, pero sin regulación, tanta accesibilidad. Se pasó de consumir pornografía aproximadamente de los 12 a los 13 años a los 8. ¿Qué? A los 8 ¿Qué? años se recorrió la edad. ¿Qué? Y esto es para los psicólogos del desarrollo, los que se encargan de ver las etapas del desarrollo, pues esto es un foco súper rojo, ¿no? Sí, es como que ¿qué está pasando con las infancias? ¿Qué estamos con haciendo? Los padres que no están regulando, por una parte no los están protegiendo para que no se les desfase el desarrollo, y por otra parte, si ya se les están desfasando, no les están dando herramientas para que se puedan adaptar a lo que pueda llegar a pasar, ¿no? Entonces, pues imagínate, tomando en cuenta este contexto histórico de los niños consumiendo pornografía a los 8 años, consumiendo diario, volviéndose un hábito y una adicción por completo, pues sí es algo bastante conmocionante. Muy conmocionante, y fíjate, ya estuvo corrosivo el tema, porque ya hasta Dani se pronunció al respecto. El Dani no cuenta. ¡Oye, Dani! ¡Oye! No te creas, Dani. ¡Grosera! Te queremos mucho. Eso es violencia de género. No es cierto. Dice Dani, Dross, el buen Dross, el Tata Dross, tiene un video donde expone un canal de pornografía que tiene prácticas perturbadoras, como diría el buen Dross, como el canibalismo. En un video, un espectador les envió uno de sus... Dios mío. Uno de estos. Ay, no, qué y una de las chavas del canal se comió un cacho. Creo que sí debe de haber una regularización más estricta respecto al acceso a esas páginas. Qué Dross tan bárbaro, No, pues de hecho, bueno, no sé, ya aquí hablando de conspiraciones sobre contenido de la Deep Web, en donde sí se llegó a tomando en cuenta el tema que pues toca Dani, que es, o sea, hombres pagan a otros hombres por hacer en vivos para destazar mujeres, para ser quemadas vivas, para seguir siendo violentadas, porque esto les genera placer, porque volvemos a lo mismo, el contenido entre más violento se vuelve, más placentero se vuelve, porque ya no es suficiente la estimulación que tienen. Entonces, si ellos lo pueden hacer, si yo puedo pagar porque lo hagan, ¿qué me impide a mí hacerlo? Y fíjate que sí tiene que ver mucho, platicábamos con Dani la otra vez de las adicciones, ¿no? Entonces, yo siento que va por ahí esta situación de que estas personas, pues algo no está funcionando de manera adecuada en su organismo, a tal grado de que ya se hicieron adictos a obtener placer a partir de tener relaciones sexuales con violencia, ¿no? Entonces,
también artículos que se llegan a vender, no sé si te has dado una vuelta por lo que venden en AliExpress, correas, cadenas, a mí, yo soy muy curiosa en ese tipo de cosas. Uh-huh. Entonces, entre más entras, sillas en donde literalmente sientan a una persona, posiblemente para sostenerla de las manos y de las piernas. La silla viene preparada con un hueco para poder ser penetrada con cualquier tipo de cosas. Incluso con artefactos falo o figuras en forma de falo metálicas. Uh-huh. Y si te quedas así como que de... ¿Cómo por qué? ¿Por qué estaba pensando el que hizo ese producto, ¿no? Entonces, la demanda, porque pues si está en la página hay demanda. Porque hay demanda. Hay demanda. Alguien está consumiendo ese tipo de objetos, ¿no? Uh-huh. Perturbador. Mucho. Perturbador. Y pues lamentable porque sí es una problemática que como que nadie está haciendo algo al respecto. Tal vez la policía cibernética, pero específicamente en los delitos específicos, ¿no? Lo que ya están tipificados como delito federal, por ejemplo, pues trata de blancas, estupro, secuestro, tráfico de personas, pero dices, pues hay otras cosas que también son importantes prevenir porque digamos que la policía, por así decirlo, en este sentido interviene cuando el pedo ya está bien grande, ¿no? Ajá, cuando se empieza a salir de las redes sociales, cuando se empieza a denunciar que no se está haciendo nada. Pero si podemos prevenir esa situación, ¿por qué no tipificar ciertas cosas con penas para prevenir, ¿no? Para prevenir que eso se llegue pues a dar. Uh-huh. Traías un tema que va para el brinco de feminicidio, ¿ah? Sí. Adelante. Es que con todo lo que leí, con todo lo que viene, viene algo muy curioso y como conclusión de muchas cosas es que no hay un factor investigado completamente relacionado entre el consumo de pornografía y los feminicidios. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nadie lo quiere ver. Digo, o sea, sí se tiene que cuidar la salud mental de los hombres y regresarlos a la realidad de lo que es la vida sexual. Uh-huh. Pero nadie había estado como tomando en cuenta qué tan relacionados están siendo las conductas que se están teniendo al momento de realizar los feminicidios, uh-huh. Con todo lo anterior hecho, ¿sabes? Y aparte, un artículo que me pareció muy interesante fue que muchos de los asesinos seriales eran adictos a la pornografía. Y okay. Ted Bundy, que es uno de los que más famosos, él decía que todos los días a partir de su adolescencia consumía pornografía. Lo que le causaba placer era reproducirlo en sus víctimas. Que cuántas mujeres no fueron aproximadamente más de 30, y eso de las que se saben, uh-huh. porque dicen que son muchísimas más víctimas de las que él dijo. Pero que pues él no dijo, y pues aparte no las pudieron vincular a su modus operandi, ¿no? Y aparte son cuerpos que no se encontraron. Pero él veía el video y como si fuera una obra de teatro o algo así como un guión, eso que veía en el video lo quería reproducir con sus víctimas. Sí. No le daba placer viendo el video, sino reproducirlo. Ok. Incluso te digo que no hay como en sí una conclusión tal cual, porque nunca nadie se había puesto como a cuestionarse este tipo de resultados, de consecuencias. Y hay otro documental en Netflix sobre un hombre que lo vincularon creo que a 2 delitos. En el primero sí logró demostrar que él era inocente porque hasta hubo un chorro de prensa, gente que le ayudó, uh-huh. Se evidenció que no había sido él. Pero el segundo caso se vuelve más complicado porque digamos que todo pasa como cerca de sus propiedades. Uh-huh. Y como ya tenía un antecedente, nadie le cree. Pero sale un segundo sospechoso que es su sobrino, que fue la última persona con la que vieron a esta chica que asesinó, que murió. Uh-huh. Pero en la computadora, en el ordenador del sobrino,
encuentran un consumo impresionante de deep web, de pornografía sádica, de mujeres, de parte de mujeres pues destazadas, de mujeres siendo violadas, mujeres siendo quemadas. Y precisamente la chica, la víctima, presenta pues destazamiento, quemaduras y obviamente pues violencia sexual. Entonces dices, porque si hay casos de este tipo, nadie está metiendo las manos para saber qué relación hay. Sí, porque debe haber, si no hay causalidad, que sería como que lo más científicamente comprobable, pues mínimo una correlación o alguna investigación descriptiva o explicativa, dices, sí hay una hipótesis de trabajo muy interesante. Es difícil, sí, porque pues al final de cuentas tendremos que entrevistar a personalidades súper no nada más a los hombres promedio, por así convencional, decirlo, sino que tendremos que acceder a violadores, feminicidas, secuestradores, persona que se dedica a la cuestión de la trata de blancas, a la pedofilia, y hacerles un perfil para poder identificar la correlación. Sobre todo, un tema muy interesante en esta cuestión de la criminología, bueno, yo que soy criminólogo, el punto de no retorno. El punto de no retorno, básicamente en la salud mental, es cuando ya no hay vuelta atrás. O sea, hay los psicólogos dicen, no, es que estás diciendo cosas, ¿cómo que no? Todo se puede mejorar. No es cierto. Ya cuando tenemos una situación orgánica con estructuras muy comprometidas a nivel biológico, el tiempo que te sale repararla al tiempo de vida de la persona, contrastando esos puntos, no es viable, no es factible, no hay poder humano ni científico ni nada que lo pueda solucionar, y eso científicamente se llama punto de no retorno. En el caso de los psicópatas, de los sociópatas y de los violadores, feminicidas, hay un punto de no retorno. Cuando ya no pueden dejar de matar, o cuando ya pasaron de pensarlo a hacerlo. Entonces sería muy interesante encontrar, si hay un punto de no retorno, cuántos videos son los que tienen que ver para llegar a ese punto de no retorno, de qué tipo de contenido, qué otras variables se asocian, ¿no? O sea, porque sí sería muy interesante, porque como tú dices, poco a poco esto nos va desensibilizando y haciendo que la violencia sea normal. Y no nada más la violencia, específicamente la violencia hacia la mujer. Porque no ves, al menos en el contenido que ven la mayoría de los hombres, no ves que le peguen a otro hombre, le pegan a otra mujer. Bueno, a lo mejor en el contenido homosexual, de contenido homosexual, pero aún así yo siento como que no se ensañan tanto cuando es relaciones sexuales de un hombre con un hombre, cuando es con una mujer, como que ahí hay... Fíjate, hay un abismo muy grande, porque yo siendo muy sincera y compartiéndolo de manera de experiencia, yo sí he llegado a consumir ese tipo de contenido, el que es hombre, mujer, mujer, y es un abismo enorme en cómo se produce y en cómo se va, se va llevando el acto, cómo se trata. Porque incluso es hasta más cariñoso, más íntimo, más humano que el heterosexual e incluso que el lésbico, porque en el lésbico la mujer se llega a pegar con la mujer. Entonces, ¿en cuál dijiste? Creo que lo tengo en favoritos. ¿Dónde hay cariño? Entonces, sí dices, oye, como, ¿por qué? O sea, ¿por qué hay tanta diferencia entre ustedes, entre hombres, hacia una figura femenina? O sea, es bien curioso, porque incluso el feminismo dice que los hombres son más homosexuales de lo que quieren admitir. Entonces, esto es una de las cosas que confirman el hecho de, pues voy a tratar, si voy a producir este tipo de contenido de un hombre con un hombre, pues lo voy a tratar bonito. Que fíjate, el otro día leí algo de que la homosexual es un tipo de machismo. Y yo me quedé así como...
¿Cómo? ¿Cómo? A mí me voló la cabeza. No coincido del todo en esa teoría. No me acuerdo de quién la leí o si era un post, no me acuerdo, un TikTok. Pero tenía que ver con esto de que el homosexual es un tipo de machismo porque es el hombre dándole amor íntimo a otro hombre porque siente que no es digna la mujer de recibir ese amor. Y yo así de, ¿qué? Y después empecé a pensar y dije... Y luego me acordé de algunos que decían, ay no, es que a mí yo soy JJ, porque de París, ¿no? Porque a mí las mujeres me dan asco. Yo así de, ¿qué? Y ya después me cayó el 20, ¿no? Con esta teoría que leí. Y con lo que tú dices de que sí hay una situación ahí como que curiosa en la cuestión de los sexos. Y sobre todo esta parte de que la guerra de sexos siempre ha existido. Al menos... Desde 1800 que nos cambiaron el color, porque creo que el rosa era para los hombres y el azul era para las mujeres, y a alguien se le ocurrió voltear los colores, y después empezó la guerra de sexos, creo que poquito después de que las mujeres empezaron a la parte de entrar a trabajar, y curiosamente seguimos en la guerra de sexos, a pesar de que estamos buscando pues este principio de justicia y equidad. Pues como que sí lo buscamos a nivel legal, pero a nivel capitalista, a nivel político, esta guerra de sexo sigue siendo un negocio y se está muriendo gente en medio de esta guerra, pero parece que no les importa. Es que el punto es seguir consumiendo, produciendo y ganar dinero. Qué cosas, muy, muy lamentable, pero muy interesante esta reflexión que hemos hecho el día de hoy. ¿Qué otra cosa falta de abordar? Es por todo. Por el momento es todo. Ahora sí que para cerrar el tema, pues hoy estuvo participativo el buen Dani con sus experiencias del Dross. Ya dejé el internet, a mí me preocupa el Dross porque sabe cosas. No, sí. Sabe cosas. ¿Quién sabe? Yo me acuerdo como paréntesis del programa, me acuerdo en octubre, noviembre del 2019, él hizo un video sobre, como 7-8 videos sobre una pandemia que estaba en Oriente. Que ya estaba, octubre, noviembre del 2019. Y ya así de, ya Dross, ya, no fumes tanto, comparte, hijo. Y güey, no más, 3 meses después, pues, el COVID, el Hornicron. ya cada que lo veo así como de, no Dross, no, cállate las orejas. No, sí, cállate, porfa, ya no digas nada. No me digas, no, Dross, y ahí viene. O prepáranos mínimo para el madrazo. ¿No? Suelta bar para los cubrebocas. Están muy caros. Pero bueno, muy interesante el tema del día de hoy. Ya nada más te diría, Vero, como reflexión final. Particularmente, tanto para hombres y mujeres, ¿qué recomendaciones les darías para que no caigan en este círculo de violencia que a veces la pornografía promueve sin que nos demos cuenta? ¿Cómo les dirías que se protejan y que ejerzan su sexualidad sin violencia? Está complicado, ¿sabes? Creo que sería abrirnos, dejar de tener como estos prejuicios que tenemos acerca de hablar de sexualidad abiertamente. Y de manera con quien tengamos confianza comenzar como a compartir las experiencias. Porque creo que teniendo la opinión y la referencia de otras personas te puedes dar cuenta de lo que podemos estar haciendo mal. Es un tema bastante complicado porque venimos de una sociedad bastante violenta, que se dice conservadora y puritana, pero es muy violenta. Entonces esto solamente refuerza las conductas que ya tenemos. Pero creo que externándolas y reflexionando y cuestionándonos a nosotros mismos puede ser el punto de cambio. Sin embargo, sí lo veo bastante complicado porque pareciera que es lo esperado de parte del hombre y de la mujer, porque si el hombre no ejerce cierto poder, cierta autoridad, no es hombre. Y si la mujer no cede ante los deseos de no existimos, somos nulas. Entonces sí lo veo complicado.
sí veo que sea como muy, ¿cómo decirlo? Compleja la solución. Sí, porque se tiene que cambiar desde el principio, desde nuestra educación hasta quienes hacen dinero con el tipo de cosas que hacen. Entonces, sí es un trabajo muy... Va a ser un trabajo muy tardado. Porque también necesitamos mujeres que le dejen de tener miedo al que dirán y comenzar a involucrarse desde producción para meter perspectiva de una mujer, de cómo deseamos que sea el placer hacia nosotras. Exactamente, porque la solución no es como en la cancelación de pornografía, fuchi, caca, dijo AMLO, ¿no? O sea, la pornografía siempre ha existido. Exacto, desde como la prostitución. Lo primero que dibujaron los hombres de las cavernas fue el mens, ¿no? Las primeras muchachas ahí trepadas arriba de una piel de mamut. En el guayabo. Ándale. Entonces, lo que sí es que tenemos que cambiar la perspectiva, la filosofía, la visión que tiene el contenido para adultos y no censurarlo en el sentido como el de Japón, ¿no? Que le pone así unos palitos o aquí, dices, ay, por favor, es contenido para adultos. Pero, sí, por ejemplo, en estas cuestiones... Son bien irónicos. Ajá, y dices, ay, no manches, o sea... Ay, no, ese es un brazo, ¿verdad? Es un brazo que le sale debajo del ombligo, ¿eh? Sí, no, ¿qué será? Dices, no manches. Pero, por ejemplo, cuestionar esta parte de qué conductas estamos promoviendo en la industria del contenido para adultos con este tipo de situaciones. O a lo mejor que hubiera más fetiches, pero no de los fetiches que violentan a otras personas, que haya más patas o cosas así, ¿no? No sé, es que pues no le hace mucho a los fetiches, pero pues algo que sea como que no transgreda pues la dignidad ni del hombre ni de la mujer. Sí, entonces, es que sí es muy curioso cómo los productores, todos un porcentaje muy grande son hombres. Entonces crean contenido para adultos de hombres para hombres. Y son hombres mañosos. Ajá, o sea, por ejemplo, las denuncias que no son escuchadas y aún así son juzgadas porque están denunciando algo que no les gustan. Mujeres que son penetradas por más de 5, 6, 7 hombres que les dicen ya los productores, déjame ya para aquí, porque se cansan, porque les duelen, porque están haciendo cosas que no estaban estipuladas, y aún así les dicen, no, es que va bien. Va bien. Y aquí van los followers. Y desgraciadamente se crea contenido porque hay un mercado a quien venderle. Exactamente, que la solución sería por ahí, ¿no? O sea, por parte de los productores que tengan ética, que tengan valores, pues ir tratando de cambiar el mercado. Por otra parte, abrir escenarios a las mujeres, que ellas sean productoras y nos den a nosotros como hombres una línea de, a ver, esto es lo que queremos que se produzca, queremos este tipo de cosas. Y por otra parte, el mercado, ¿no? La gente que consume que cambie de perspectiva, que se toquen tantito el corazón de... Si tú estuvieras grabando, ¿te gustaría que te trataran así? Pues es que ni siquiera nos podemos ir tan lejos. Es como de ponte en el... Ya sé que les da mucho miedo tener como esta parte de sumisión de los varones, pero ajá, ponte en el lugar de la mujer y que te quieran meter algo de manera anal sin que te pregunten, sin que te lubriquen y luego todavía que te zorrajen una cachetada a ver si bien padre. Entonces creo que sí se tiene que cambiar como esta manera de que el dominio y el poder no dan placer. Solamente es una idea y un constructo de todo el ambiente en donde ya nos movemos. Y que pues lamentablemente no cuestionamos. Así es el mundo, así son las cosas y pues no. No, porque pues eso es lo que nos mantiene fregados. Pero bueno, Vero, muchas gracias por el tema, quedó muy padre. Aquí estuvieron
Sí nos estuvieron viendo, muchos, no te quería decir para que no... No, hombre, me iba a no nos fuera a dar- convulsionar, me iba a dar el miquis. Me iba a dar aquí el telele. Pero pues sí nos estuvieron viendo. Acá el Dani fue el único que se atrevió a participar. Dice Dani, ¿qué dijo al principio? Mentalidad de tiburón. Como de las revistas, sí. ¿no? Entonces, pues, nos quedó muy padre el tema. Me gustó mucho cómo lo investigaste. Y pues, ojalá no quede en saco roto, por así decirlo, estas recomendaciones que les decimos para que ustedes cuiden lo que consumen. La pornografía no es mala, lo malo es la manera en la que se presenta, ¿no? O sea, sí pueden ver a lo mejor una vez cada tercer día, una vez a la semana, diviértanse, de manera sana. pero no consuman el tipo de contenido para adultos que incita a violentar a sus parejas. Eso muy mal. Pero bueno, muchas gracias, Vero. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo aquí en el programa y estuvieron conviviendo con nosotros. Les mandamos un fuerte abrazo. Esperamos que estén muy bien y pues nos estamos viendo en el próximo programa. Ya muy posiblemente en unos minutitos más, porque Sí, hoy andamos... no se vayan. Hoy andamos maratónicos, ¿sale? Pero bueno, gracias muchachos. Déjenos descansar un ratito y nos vemos en el siguiente programa, ¿eh? Bye.